Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El tema de esta siguiente bienaventuranza, sin duda alguna, es el tema de la paz. El tema de la paz es un tema recurrente en toda la Escritura. Existen acerca de 400 referencias acerca de este tema en la Biblia. Es un tema central en la palabra que Dios nos ha revelado. Dios habla acerca de la paz verdadera. Y es un tema importante, y aquí tenemos al Hijo de Dios dentro de las bienaventuranzas abordando este tema central de la revelación de Dios. Dice la Escritura: Dios es un Dios de paz. Jesucristo es conocido como el príncipe de paz. En la revelación de Dios, en la Escritura, en el libro de Génesis, de hecho, comienza con una historia donde se nos narra un tiempo inicial de una paz perfecta. Relaciones perfectas, una paz perfecta en aquel jardín del Edén. Y así comienza la narrativa de la historia de la revelación de Dios. Esa historia culmina en el libro de Apocalipsis narrándonos otro tiempo de paz. Un tiempo de paz perfecta y eterna. Pero en medio de estas dos historias encontramos la historia de una humanidad caída, donde no hay paz, donde se nos narra un tiempo de un mundo donde carece de paz, de un hombre que no tiene paz. En medio de estos dos acontecimientos está la historia de la caída del hombre. Y no hay paz ya en este mundo. No hay paz. Y las razones por las que no hay paz es porque Satanás cayó y Satanás se opone a la paz. Y no solamente Satanás, sino que tenemos a una humanidad llena de hombres y mujeres desobedientes a Dios. Así es que tanto la caída de los ángeles como la caída de los hombres ha resultado en un mundo que no tiene paz. No hay paz. El hombre y Satanás están en franca rebeldía en contra de Dios. Están en guerra en contra de Dios, y eso se refleja en todos los ámbitos de la vida. Las guerras, los conflictos, las insurrecciones, a los niveles más altos, cuando hablamos acerca de las guerras entre las naciones, pero también cuando hablamos acerca de la falta de paz en los hogares, en los matrimonios, entre padres e hijos, esas guerras continuas que están allí. No hay paz en el mundo. Pero en medio de todo este mundo caído y que está en constantes guerras, Señor Jesucristo nos habla de unas personas especiales. Señor Jesucristo nos habla de los pacificadores. Allí están, en medio de las guerras, están los pacificadores.
Y cuando hablamos de los pacificadores, no me refiero, hermanos, a esos hombres que son reconocidos con títulos de nobleza o con grandes reconocimientos como ser nombrado embajador de la paz. O otorgarle a aquellos hombres que son aquellos que tienen el nombramiento de haber sido premio Nobel de la paz. No, esos no son los pacificadores a los que Cristo se refiere. Hay verdaderos pacificadores en este mundo, hermanos. Estos verdaderos pacificadores no tienen ninguna insignia colgada en su cuello, ni ningún diploma o reconocimiento pegado en su pared. No. Los verdaderos pacificadores son los que están ofreciendo paz verdadera a este mundo. La paz que ellos buscan traer es una paz genuina, una paz divina. Aunque no tienen premios ni reconocimientos terrenales, dice la Escritura, Dios a ellos les ha dado un alto honor. Dios les ha dado su bendición, son bienaventurados y son reconocidos por Dios como sus hijos. El más alto honor o título que un ser pueda tener, ser llamado hijo de Dios. Los verdaderos pacificadores del mundo no son esas grandes organizaciones mundiales, ni lo son los políticos que procuran seducir con mensajes de paz, con promesas. No son los reyes, no son las grandes organizaciones filantrópicas que llevan comida, alimento a los lugares donde hay hambruna. Los verdaderos pacificadores ni siquiera son las grandes organizaciones religiosas. Los pacificadores de este mundo, todos ellos han fallado. No han podido alcanzar y otorgar una paz verdadera al mundo. Démonos cuenta cómo se han firmado innumerables tratados de paz en el mundo y nunca hay paz. Aún no tenemos paz. No existe paz entre las naciones, hay conflictos, hay guerras entre las naciones. No hay paz interna dentro de los países. No existe paz en las ciudades. Miremos nuestras ciudades, no hay paz en esta ciudad. No hay paz en ninguna área de la sociedad. No hay paz en nuestra familia, no hay paz en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay paz en el corazón. Ni siquiera hay paz en el corazón de las personas. ¿Qué le pasa a este mundo? Pudiese pensar uno, ¿verdad? ¿Por qué existen tantas guerras? El hombre ha hecho esfuerzos por tratar de alcanzar la paz. El 24 de octubre de 1945 se fundó la organización más grande que ha existido internacionalmente. La conocemos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Su propósito y su declaración es esa. Ha sido creada para mantener la paz y para fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Sin embargo, hermanos, a pesar de estos grandes esfuerzos y de estas grandes organizaciones, desde la creación de esta institución, hermanos, no ha habido ni un solo año en que no haya habido guerras en el mundo. Desde 1945 no ha habido ni siquiera un día sobre la faz de la tierra en que en algún lugar no hay un conflicto armado, no haya guerras. Ha fracasado, no ha logrado su objetivo, no puede otorgarle esta organización paz al mundo. No tenemos paz en ningún lado, hermanos, porque no tenemos paz en el corazón. Según las Escrituras, hermanos, el problema de la carencia de paz es el pecado del corazón del hombre. Así que, hermanos, ya sea que estemos hablando de conflictos entre dos naciones, o problemas en el hogar, pleitos con los hijos, o pleitos en el matrimonio, tanto estas guerras en las más altas esferas como las guerras dentro de las relaciones en el hogar, el problema radica donde mismo. El pecado, el corazón del hombre, el corazón del ser humano. El origen de las guerras es la codicia, es el egoísmo, es la bestialidad del corazón humano. Y mientras el mundo no voltea a las Escrituras y reconozca la doctrina del pecado que nos habla de que el hombre está depravado totalmente, de que no es bueno,
El mundo no podrá otorgar paz, no podrá dar paz, no podrá llegar a la raíz del problema. Todos sus esfuerzos por una paz duradera seguirán siendo inútiles, porque el problema está en el corazón. Es que no importa cuántas reuniones urgentes se celebren en Nueva York para buscar la paz entre las naciones, pero tampoco no importa cuántas terapias o arreglos, intentos esté haciendo un matrimonio para solucionar sus conflictos, entre tanto que no haya paz en el corazón. No se logrará la paz. No importa cuántos tratados de paz se firmen en el mundo, ni cuántos acuerdos logres hacer con tu hijo. Todas las relaciones son débiles. Todas las relaciones entre los hombres son débiles, hermanos. No hay paz. Todas las relaciones son muy frágiles, ya sean relaciones entre naciones o relaciones personales. Estamos hablando de que el problema está muy adentro. Y lo que está adentro, hermanos, se va a reflejar en lo exterior. Las guerras entre las naciones o la violencia en el hogar es el reflejo de que el hombre no tiene paz en su corazón. El corazón del hombre es un caos. Por eso no puede promover ni puede alcanzar la paz, mucho menos puede dar paz. Porque en el corazón del hombre hay un conflicto. En el corazón del hombre hay una guerra. Está enemistado con Dios. No hay paz. ¿Y cuál es la verdadera paz que promueven los pacificadores? Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuál es esa paz que están promoviendo estos pacificadores verdaderos? Bien, lo primero que quiero decirles, hermanos, es que la paz que ellos están procurando y están dando no es la ausencia de conflictos. Comúnmente, hermanos, confundimos la paz con otra palabra, con apaciguamiento. No es la misma tener paz en el hogar que tener apaciguado un hogar. No es la misma tener paz en el matrimonio que tener un matrimonio apaciguado. No es lo mismo. Los verdaderos pacificadores no confunden esto. No están simplemente apaciguando los conflictos. El simple hecho, por ejemplo, de evitar una guerra no crea la paz. Así, hermanos, cuando evitamos un pleito en el hogar, no significa que tu hogar esté en paz. Cuando un pleito se apacigua, se apaga, eso no quiere decir que las relaciones estén bien. La verdadera paz no es simplemente aplacar los pleitos. La paz es algo más. La paz no solamente es la ausencia de algo, la paz es la presencia de algo más. Cuando están los matrimonios o cuando hay relaciones quebrantadas dentro del hogar, tendemos simplemente a apaciguar. Pero eso no es llegar a obtener paz en el hogar. La paz, hermanos, es la presencia de justicia. Un pacificador no dejará las cosas como están con el fin de evitar conflictos. Y muchas personas confunden esto. Creen que así lograrán tener paz, evitando el conflicto, dejando las cosas como están, haciéndose a un lado. No, un pacificador busca la justicia, busca traer la justicia. Hay un pleito y este pacificador procura traer a las partes, exponer la verdad, exponer la situación, resolver la situación para que estas personas o estos individuos se reconcilien y se vuelvan a una relación de amistad y de amor. Ahí entonces se alcanza y se conquista la paz. Los pacificadores no son los que apaciguan, son los que reemplazan las guerras, los pleitos, con la justicia de Dios. Los pacificadores no solo procuran la ausencia de conflictos, sino que son promovedores, los que promueven las reconciliaciones. Existe una diferencia entre paz, entre tener paz y tener una tregua. La tregua es solo un tiempo, donde se separan aquellos que están en conflicto
para después seguir peleando. Cuando uno alcanza una tregua, lo único que hace es, como decimos comúnmente, recargar las pilas. Se separan, se recargan. Es como una olla de presión. Estos dos corazones ya no están peleando, pero están hirviendo aquí y el otro está hirviendo acá. Y pronto van a explotar. Tarde o temprano van a explotar. La paz no es tregua, es algo más. La paz es exponer la verdad, es resolver el conflicto y volver a estar unidos en amistad. ¿Cómo se ve esto en el hogar? Cuando alguien decide dejar de pelear, dice, no, es que soy un pacificador, no me gustan los pleitos. Eso no es ser un pacificador. Cuando alguien decide dejar de pelear en una relación, lo más probable es que decida esa tregua o ese apaciguamiento porque se ha cansado, porque está frustrado, porque ya no ve esperanza de resolver la situación y entonces simplemente deja de pelear. Eso no es paz. ¿Qué pasa cuando uno hace eso? Cuando simplemente una situación se apacigua, hay una tregua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ve eso en el hogar? ¿Se ve en un matrimonio? ¿Hay un conflicto? ¿No han logrado resolver ese asunto? Y entonces entramos en un tiempo que le podríamos llamar una guerra fría. Un tiempo de silencio. Ya no hay gritos en el hogar. Ya no se escuchan los gritos. Ya no se escuchan los sartenes. Ya no hay. Ahora hay ¿qué? Hay un silencio aterrador en la relación. Esto puede ser aún más destructivo que el mismo conflicto. La tregua no es paz. No hay paz en el corazón. Cuando dos hijos están peleando, comúnmente como padres no sabemos ser pacificadores. Lo que hacemos es separar a los niños. No, que se están peleando y que están peleando por algo. Y los separamos. Tú vete para allá y tú vete para acá. Y decimos, ya resolvimos el problema, ya traje paz a mi hogar. No, eso no es traer paz al hogar. Eso no es traer paz. El corazón de este está hirviendo y el corazón del otro también está hirviendo. Y tarde o temprano los vamos a ver, una hora después, si acaso un día más, al siguiente día, van a estar peleando por lo mismo, pero de una manera más agresiva. ¿Por qué? Porque no fuimos pacificadores. Simplemente logramos una tregua, un apaciguamiento temporal, pero eso no es tener paz. Debemos, en vez de separarlos, debemos hablar con ambos, reunirlos, exponer la verdad, exponer la situación. Si hay necesidad, pedir perdón, hacer que se disculpen el uno al otro, buscar la reconciliación y que el asunto se resuelva. Cuando ese asunto se resuelve, entonces hay paz. Entonces hay verdadera paz. Debemos entender nosotros que la paz en la Biblia no es la paz como nosotros la vemos. La paz en la Biblia no es una paz a cualquier costo. Es decir, no es paz por encima de la justicia. Voy a tener paz, pero no importa que no haya justicia. No, la paz en la Biblia no es eso. La paz verdadera, hermanos, es algo que se alcanza, es algo que se conquista. La paz verdadera es algo que se trabaja. La paz verdadera es un problema que se ha resuelto. Aprenda esto. La verdadera paz es un conflicto que se ha resuelto. Es una confrontación que tuvo su resolución, se ha logrado resolver. Eso es la paz según la Biblia. La paz en la Biblia es una reconciliación que se trabaja y se conquista. Vaya a Colosenses capítulo 1, verso 19. La Biblia habla mucho acerca de paz. Quizás lo más pertinente es hablar de la paz que Dios hizo con el hombre por medio de su Hijo Jesucristo. En el verso 19 dice que al Padre le agradó que por medio de Cristo
hubiera una reconciliación de todas las cosas, dice, así como las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La paz se logró mediante un alto costo. Resolver un conflicto, reconciliar, resolver una situación. La paz se alcanzó cuando Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas. Hubo una reconciliación, hubo una paz que se trabajó y eso lo hizo por medio de Cristo. Cristo pagando el precio para alcanzar la paz, para conquistar la paz. Éramos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, estábamos en franca rebeldía contra Dios. ¿Y qué hizo Dios para darnos la paz? Trabajó. Envió a su Hijo a solucionar un conflicto, a exponer la verdad y darle solución pagando un alto costo para alcanzar la paz. ¿Se da cuenta cómo la paz no es simplemente apaciguamiento? No es simplemente apaciguar. Dios es un Dios de paz. Y Cristo es ese agente pacificador. No es paz simplemente aquella que evite el conflicto. No, Dios no hizo eso. Para alcanzar la paz dijo, bueno, estamos peleados, voy a hacer como que el hombre no me aborrece y les voy a dar paz. ¿Evitar el conflicto? ¿Sin resolver un asunto? No. La paz nos habla de dos corazones que están en una correcta relación, el uno para con el otro. Y eso es lo que hizo Dios. No es simplemente evitar el conflicto. Dios tuvo que resolver el conflicto del pecado. Es la paz verdadera la que resuelve el conflicto. Dios hizo la paz con nosotros con un alto costo. La sangre de Jesucristo costó la sangre del Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, si Dios es ese Dios de paz, que tiene a su Hijo como ese agente pacificador, nosotros también, si somos llamados hijos de Dios, también debemos de ser verdaderos pacificadores. Los verdaderos pacificadores también serán como Cristo. Pagarán un alto costo, aunque de formas menores. Pagarán un alto costo por hacer esa misma obra de ser un pacificador. Mire que son los falsos profetas los que siempre andan diciendo paz, paz. ¿Y qué dice la Biblia? No hay paz. Los verdaderos pacificadores no andan como los falsos profetas diciendo simplemente paz, paz cuando no se ha resuelto un conflicto. Hermanos, la paz es a través del dolor. Se logra a través del dolor. ¿Y cómo se ve eso en la vida diaria, en la vida práctica? Bueno, ese dolor se ve de muchas maneras. Los pacificadores tienen dolor cuando saben que tienen que ir a pedir disculpas. Un verdadero pacificador sabe que tiene que pasar por el dolor de humillarse e ir a pedir disculpas cuando ha ofendido a alguien más. ¿Cómo se ve ese dolor que pagan los pacificadores? Bien, ese dolor se ve en ellos cuando tienen que reprender a la persona que los ha injuriado, cuando tienen que ir a confrontar a aquel que lo ha ofendido. Ese dolor se ve en ellos cuando, con el fin de conquistar la paz, ellos tienen, escuchen lo que les voy a enseñar, cuando ellos tienen que conquistar la paz reteniendo el perdón a la parte culpable. ¿Cómo es eso? Así es, hermano, escuché bien. Una paz barata no es paz. Una paz barata se compra con un perdón barato. La paz verdadera y el perdón verdadero son cosas altamente costosas, hermanos. Dios nos perdona solamente cuando nos arrepentimos. Y Dios, dice la Biblia, es un Dios de paz.
Pero Él retiene su perdón hasta que nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Él es un agente de paz, Cristo. Pero no hay perdón de Cristo hasta que no nos arrepentimos. Así es que no somos llamados a dar una paz barata, a otorgar una paz que no tiene costo. A veces tenemos que retener el perdón a la parte culpable hasta que ésta se arrepienta. Y eso es doloroso para el pacificador. Porque a veces son nuestros hijos, porque a veces es nuestra esposa, porque a veces es alguien que amamos, quien nos ha ofendido, y queremos tener esa paz verdadera, genuina, no simplemente un apaciguamiento. Así es que tenemos que esperar hasta que haya una reflexión y esta persona se arrepienta de lo que ha hecho. Entre tanto, tenemos que detener el perdón. Los hijos te dicen: papá, ¿pero estás molesto? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no te has arrepentido. Tú y yo no estamos bien. Sabes que te amo, pero no estamos bien. Eso que hiciste no está bien. Y estoy esperando que haya una reflexión en ti y un arrepentimiento en ti. Pero papá, ¿todavía estás molesto? Sí. Las cosas no van a cambiar hasta que haya un arrepentimiento genuino en ti. A veces tenemos que retener el perdón y eso es doloroso. Una paz barata no es paz. Vaya a Lucas 17:3. Eso que está diciendo, pastor, eso está... No lo había entendido así. Vea lo que dice la Escritura, Lucas 17:3. Dice la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué dice? Repréndele y tendrás que ir y decirle: esto estuvo mal. Esto estuvo mal. Confrontar, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo tiene que haber para lograr la paz? No simplemente apaciguar y separarse, sino que tiene uno que confrontar la situación para alcanzar la paz verdadera. No se pueden resolver los conflictos en el hogar sin esto, hermanos. Esto tiene una aplicación muy fuerte dentro del ámbito del hogar, de las relaciones con los hijos, de las relaciones entre esposos o entre hijos con los padres o padres con los hijos. Hermanos, a veces es necesario que confrontar, reprenderle. Dice: y si se arrepiente. ¿Se da cuenta cómo el perdón es condicional? Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti. ¿Escucha? ¿Ve usted ahí de nuevo la condicionante? Si peca muchas veces, pero también muchas veces se arrepiente. Si muchas veces vuelve a ti, eso está hablándonos de que vuelve arrepentido, vuelve a pedirte perdón. Si vuelve entonces dice, si vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Perdónale. Pero no es una paz barata. No es un perdón barato. Los pacificadores saben que es necesario el arrepentimiento genuino para restablecer las relaciones en amistad y entonces así poder tener verdadera paz. No es una paz barata. ¿Cómo podemos perdonar las ofensas verdaderamente cuando un transgresor no se lamenta? ¿Cómo es posible eso? Perdonar a alguien sin que este alguien se haya arrepentido, hermanos, no le trae ningún beneficio a esa persona. No hay paz en el transgresor. Quizás haya paz en ti. Bien, no quiere, no se arrepiente, pero yo lo perdono. Yo lo perdono y tú te sientes mejor. ¿Sí me entiendes? Tú te sientes mejor, pero ese perdón no tiene ningún beneficio en aquella persona que no se ha arrepentido verdaderamente.
Bien, la paz, decimos, es a través del dolor y a veces hay que tener este tipo de dolor para ser pacificadores verdaderos, hermanos. Somos verdaderos pacificadores, hermanos, agentes de paz, cuando existe el dolor de tener que estar mediando entre dos personas. Existe el dolor allí de tener que escucharlos. A veces para ser un agente de paz tenemos que intervenir en alguna situación. Y ahí tendremos que sentir ese dolor de tener que escucharlos, el dolor de tener que librarnos de los prejuicios al escucharlos. Tenemos que sentir el dolor de la posibilidad de ser malentendidos cuando estemos aconsejando. Tenemos que escuchar compasivamente los puntos de vista de otros y aún arriesgarnos a que no nos entiendan o que nos malinterpreten, y aún más a que estas personas sean ingratas contigo, y todavía aún más te tienes que arriesgar a fracasar, es decir, a no haber logrado la reconciliación entre los dos. Y algunos dicen, no, ¿para qué yo me meto ahí? Ellos no se van a arreglar. Arriésgate. Y si fracasas, pues fracasaste, pero eres un pacificador. Eres un pacificador. Pero algunos no quieren sufrir esos fracasos o sentir ese dolor. Existe también el dolor de ser a veces un agente pacificador cuando hay divisiones en las iglesias. Pero esto es importante hablar, hermanos, porque si ya entendimos un poquito acerca de la paz barata y el perdón barato, esto también ocurre cuando procuramos la paz entre las iglesias. Unir a las iglesias, hermanos, sin llegar a obtener una paz verdadera, pues es un fracaso. Una paz barata entre las iglesias, es un fracaso. Una paz barata sería procurar la unidad a expensas de la doctrina. Pero nosotros vemos cómo Jesús oró. Ciertamente Jesús oró para que las iglesias, para que todos sus discípulos fueran uno, ¿verdad? Así es, así Jesús oró, pero también Jesús oró para que fueran guardados del mal y que fueran guardados en la verdad. Y nosotros no tenemos ningún mandato de Cristo a buscar la unidad sin la pureza. No tenemos ninguna instrucción donde Cristo nos mande a procurar la unidad a expensas de la doctrina, a expensas de la pureza en la doctrina o la pureza en la conducta. No. Hoy existe mucha paz barata entre las iglesias. Mucha comunión barata en las iglesias, pero esa no es verdadera paz entre ellas. Existe también el dolor por un evangelio puro. Mucho del evangelio hoy en día, lo sabemos, es un fraude. Un evangelio que dice paz y no hay paz. Un evangelio que está lleno de atajos para obtener la vida eterna. Un evangelio que no resuelve el conflicto. Un evangelio que no atiende la necesidad de reconciliar a Dios con los hombres, sino que les dicen a los hombres, tú estás bien, Dios te ama. Sin antes resolver el conflicto. ¿Y qué pasa con eso? Nunca hay una reconciliación verdadera entre Dios y los hombres, y estamos llenos de profesantes, pero no llenos de cristianos. Así el evangelio que solo pretende apaciguar las conciencias, hermanos, diciendo Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ese evangelio no reconcilia ni trae paz al corazón de nadie. Un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin el costo de seguir a Cristo, un evangelio sin negarse a sí mismo. Este es un evangelio barato que hace mucho daño a la causa de Cristo. Paz, paz cuando no hay paz. Y predicar un evangelio puro, hermanos, hace a los pacificadores tener que pasar por dolor. El problema del hombre es que el hombre, podemos resumirlo de esta manera,
El conflicto que tiene el hombre con Dios se puede resumir en que él siempre está tratando de establecer su propia justicia para obtener la vida eterna. Esa es la raíz fundamental del pleito entre el hombre y Dios. Yo soy justo. Yo puedo hacer las cosas para obtener la vida eterna. Y eso lo distancia de Dios. Hay una guerra en los corazones de los hombres en contra del príncipe de paz. El hombre está enojado, empleitado con Dios porque Dios le dice: no hay justicia en ti. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eres malo. Quebrantas la ley. Quebrantas mis mandamientos. Cada respiro tuyo es pecaminoso. Cada pensamiento tuyo está lleno de maldad. No hay nada bueno en ti. Y el hombre dice: no es verdad. Yo soy bueno. No necesito tu ley para tener lo que yo quiero. Hermanos, el hombre lucha por establecer su propia justicia. Se rebela en contra del príncipe de paz. Esta lucha es por establecer un señorío en su corazón, quien reina en él, y él no permite que Cristo y su evangelio estén en su corazón. Hermanos, es una lucha por mantenerse independiente de Dios. Está en franca rebelión contra el Creador. Romanos 10:3 dice: porque ellos, ignorando la justicia de Dios, ellos están procurando establecer la suya propia y no se sujetan a la justicia de Dios. El pleito, la guerra en el corazón del hombre es una guerra por ver qué justicia se establece. ¿La justicia del príncipe de paz o la justicia mía? Ese es el motivo de la guerra que hay en el corazón del hombre. Es una guerra profunda, interna, y el evangelio lo primero que hace es confrontar al hombre. Es venir y pelear con él. Usted dice: ¿cómo? ¿Cómo? Sí, es que estamos hablando de verdadera paz. Estamos tratando de resolver un conflicto para que el corazón tenga verdadera paz. Así es que el evangelio lo primero que hace es confrontar al hombre y exponer su verdad, exponerle su falta de justicia, sacar a la luz el pecado, para llamarlo a un arrepentimiento, a que se doblegue al señorío de Cristo. Es una batalla, es una lucha, es una guerra. Una paz que compromete la verdad, que oculta el conflicto, que no trata estas cosas. Es una paz que se disfraza de amor. No es paz verdadera, es un fraude. Es un fraude. Ese evangelio es un fraude. Pero si Cristo, hermanos, por la verdad del evangelio, si Cristo vence al hombre a través de su evangelio, lo doblega, lo humilla, lo hace que se rinda. Si su evangelio hace que el hombre se rinda, reconozca su maldad y clame al Señor y venga a Él en arrepentimiento y fe, Cristo ha vencido. El príncipe de paz ha vencido y ha conquistado a esa alma, y a esa alma Él entrega la vida eterna. Hay verdadera paz en ese corazón. Así, hermanos, se ve la paz estableciéndose en los corazones de los hombres. ¿Cómo se ve, hermanos, en lo exterior, en la vida práctica? Alguien que ha sido vencido y doblegado y ahora es llamado hijo de Dios. ¿Cómo se ven ellos? Eso es lo que el Sermón del Monte nos dice, es lo que las bienaventuranzas nos están exponiendo. Así se ven los hijos de Dios. Un pacificador, hermanos, en la vida práctica se ve de la siguiente manera. Un pacificador, una persona que antes era enemigo y que ahora ha sido vencido por el evangelio, ha resolvido el conflicto y hay paz en su corazón. Ahora él se ve como una persona que cuida su lengua, que sabe hablar. Y cuando habla poco. Hermanos, los pacificadores tienen una lengua
quieta. Ellos controlan la lengua siempre para evitar los conflictos. Así que, hermano, cuando le digan algo, no caiga en la tentación de responder rápidamente. Los verdaderos pacificadores controlan su lengua. Nunca andan llevando chismes. Nunca tienen una información aquí que sabe que estaban hablando del hermano. Voy a ir a decirle lo que dijeron de él. Eso no es ser un pacificador. Eso es provocar pleitos. Los pacificadores ya no tienen chismes en su boca. Así que, hermanos, un pacificador no es un comunicador. Cuando alguien habla y comunica, anda comunicando qué dijeron de él otras personas, esa persona tiene problemas. No le considere usted su amigo. Cuando alguien viene y le trae chismes, mira que esto dijeron de ti, no crea que es porque usted le simpatiza mucho, porque usted le preocupa mucho. No es su amigo, no es su amigo de verdad. El pacificador no va por la vida siendo un comunicador. Ciertamente tiene ganas. El pacificador tiene ganas de comunicar. Tiene ganas de ir a decirle cuando sabe algo. Tiene ganas porque su corazón es pecaminoso. Hay pecado remanente en su vida. Tiene carne, pero el pacificador no va corriendo. Él se detiene por el bien de la paz. Él se detiene por el bien del otro y para evitar conflictos. El pacificador no reclama el derecho de ir a decir lo que piensa. Es que yo tengo derecho a decir esto, lo que quiera. No, el pacificador se abstiene de esos derechos. Si todos decimos lo que pensamos, imagínese. Imagínese si todos decimos lo que pensamos en este día. Que nuestros pensamientos quedaran así expuestos y no retuviéramos la lengua, sino que dijéramos todo lo que pensamos. Usted no vuelve el próximo domingo. No nos volvemos a ver jamás. Lo más probable. Piensen en eso. Hay que dominar la lengua. ¿Por qué? Porque podemos tener pensamientos malos. Porque podemos tener pensamientos malos. Imagínense todo el daño que causaríamos si dijéramos todo lo que pensamos. Somos pecadores y muchas veces pensamos mal. Por eso dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice, los pacificadores son hijos de Dios. ¿Sabe cuál es la característica del Satanás? El diablo es un alborotador. Nosotros somos hijos de Dios, nos debemos de parecer a Dios. Satanás es un alborotador. Satanás le gusta siempre estar susurrando al oído. Satanás tiene la lengua muy larga y venenosa. Es parte de la naturaleza diabólica, una lengua no dominada. Los pacificadores guardan su lengua para no crear conflictos. Una de las cosas principales que quiere el pacificador es fomentar la paz. Y él sabe que eso se logra cuando se queda callado. Ahora, hermanos, no solamente es dominar la lengua, saber cuándo hablar y cuándo no. El pacificador debe también saber pensar. No solo se trata de no hablar, hermanos. Hay que pensar bien. El pacificador conoce el Evangelio y tiene y se forza a sí mismo la necesidad de examinar cada situación a la luz del Evangelio. Cuando se encuentra ante una posibilidad de un pleito, él dice, se detiene y piensa qué implicaciones tiene esta situación. ¿En qué va a afectar la causa de Cristo mis acciones o mis palabras? ¿En qué va a afectar a la iglesia? Si yo actúo, hablo, digo, reacciono de la siguiente manera, ¿cómo va a dañar a otros? ¿Quién va a salir dañado con lo que voy a decir o con lo que voy a hacer? Se detiene a pensar. ¿Cómo va a afectar el testimonio
lo que voy a decir o lo que voy a hacer. Si solo pensamos en cuánto me va a afectar eso a mí, entonces usted rápidamente va a accionar, va a hablar, va a decir. Si usted es egoísta, si hay egoísmo, si el egoísmo es lo que domina, si el egocentrismo es lo que domina, entonces usted no se va a detener. Va a actuar mal, va a hablar mal. Si lo único que piensa es cuánto dolor me está trayendo esta situación a mí, entonces vas a actuar egoístamente y te vas a equivocar. El pacificador sabe pensar y lleva todas las cosas a la luz del Evangelio. Si pensamos egoístamente, hermanos, vas a perder. Si solo pensamos en nuestros intereses personales, siempre va a haber guerras. Si la única manera de pensar es de una manera egoísta, piensas en ti misma nomás o en ti mismo, lo único que vas a lograr va a ser guerras. Siempre, 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 siempre. Pleitos. Los pacificadores tienen la mente de Cristo. Saben pensar. Conocen el Evangelio y examinan todas las cosas a la luz del Evangelio. Por eso son llamados hijos de Dios. Son como Cristo. Ellos tienen este título tan honroso porque se parecen a Cristo, son como Él. Ellos saben cómo lograr la paz verdadera, saben cómo mantener alejado el conflicto de una manera correcta. Los pacificadores saben que el origen de todo conflicto está en el corazón del hombre, así es que cuidan su corazón. Promueven la paz desde el ámbito más elemental, cuidando su propio corazón, cuidando sus propios hogares. Los pacificadores están trabajando por el reino de Dios para establecer la paz desde lo más elemental, cuidando sus propias vidas y compartiendo a otros de la reconciliación que hay en Cristo Jesús. Así trabajan. Muchas veces, comentábamos en la mañana, la iglesia es tentada a mezclarse con organizaciones paraeclesiales externas a la iglesia para alcanzar algunos fines benéficos para la sociedad. El cristiano trabaja desde su posición. Él sabe el conflicto del hombre está en su corazón y es el pecado. Y nada externo que logremos alcanzar podrá traer verdadera solución o verdadera paz. Ahí está trabajando el pacificador, cuidando su corazón y predicando el Evangelio. Son colaboradores de Cristo. Van por el mundo promoviendo la paz, pagando el costo por esta paz. Por eso ellos también sufrirán el dolor. Los verdaderos pacificadores están comprometidos con esa tarea de expulsar el mal de los corazones de los hombres. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos son hijos de Dios ya. Ellos ya son hijos de Dios. Y seguirán siendo hijos de Dios. Y en el tiempo final, en el juicio final, va a haber una vindicación pública y serán llamados hijos de Dios. Aunque el mundo no los reconozca, aunque el mundo los desprecie, aunque el mundo los persiga, aunque el mundo rechace sus métodos, no importa. Ellos son. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ellos son los únicos que pueden llevar la paz, la verdadera paz, la paz divina. Ellos son los que portan la paz en este mundo de pecado. Así, hermanos, cada creyente es un verdadero pacificador. Y concluyo con este pasaje, 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20.
Vea cómo el apóstol Pablo, un embajador de Cristo, un embajador de la paz, verdaderos embajadores de la paz, no como los que la ONU nombra. El embajador de la paz, Nelson Mandela. No, estos son los verdaderos embajadores. Así que somos, todos los creyentes, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje que porta el pacificador, el Evangelio. Hay reconciliación, reconcíliense con Dios, que Dios ha hecho algo maravilloso. Tomó a su Hijo y lo hizo pecado. Descargó toda la ira en él, para que el hombre pecador quedara sin culpa y pudiese quedar verdaderamente apaciguada la ira, porque ha quedado satisfecha al castigar a su Hijo en la cruz. Hermanos, vamos a